Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de emoción al tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. Hoy vamos a explorar la posible canción que encapsula su amor, esa chispa que vimos brillar en pantalla y fuera de ella, esa conexión que nos hizo suspirar a todos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y por supuesto música. Vamos a analizar algunas opciones, considerando las letras, el ritmo y la atmósfera que transmiten, para intentar descifrar cuál podría ser la canción que mejor represente la historia de Hande y Kerem. No solo nos centraremos en canciones que hablen de amor eterno y finales felices, sino que buscaremos aquellas que reflejen la complejidad y las diversas facetas que una relación real puede tener. Porque, seamos honestos, las relaciones no son cuentos de hadas, sino un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y a veces dolor. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de contenido sobre series turcas, análisis de parejas icónicas y mucho más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Realmente valoro su apoyo y quiero seguir creando contenido que les guste y que les haga pasar un buen rato. Además, si les gusta este vídeo, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos. Corran la voz para que más personas se unan a esta maravillosa comunidad. Ahora sí, dejémonos llevar por la magia y la música. Hande y Kerem, una pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Su química en Senkal Cup era innegable, palpable, casi mágica. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo gritaba a un romance que iba mucho más allá de la actuación. Era como si la pantalla no fuera suficiente para contener la energía que emanaba de ellos. Sus personajes, Eda y Serkan, se complementaban a la perfección, creando una dinámica irresistible para el público. Y como muchos de ustedes saben, ese romance se hizo realidad. La fantasía se hizo carne y hueso, convirtiendo a Hande y Kerem en la pareja del momento. Pero, ¿qué canción podría capturar la esencia de ese amor? No es una tarea fácil, ya que hablamos de una relación que tuvo momentos altos y bajos, risas y lágrimas, pasión y finalmente, una despedida que dolió a muchos. Por eso, no vamos a buscar una canción que solo hable de amor eterno e idealizado. Buscaremos una canción que refleje la complejidad, la intensidad y la autenticidad de su historia. Una canción que no tenga miedo de mostrar las imperfecciones, las dudas y los momentos de vulnerabilidad que toda relación real conlleva. Empecemos considerando algunas canciones turcas, por supuesto. La música turca está llena de melodías melancólicas, letras profundas y ritmos que te tocan el alma. Pensemos en una canción como Gitme de Uzayepar, interpretada por Sezen Aksu. Esta canción habla de la súplica desesperada para que alguien no se vaya, el miedo a la pérdida y la fragilidad del amor. Aunque no es una canción alegre, sí refleja la intensidad emocional que a menudo asociamos con la relación de Hande y Kerem. Había una vulnerabilidad en su amor, una conexión tan profunda que la idea de perderla debía ser aterradora. Podemos imaginar a uno de ellos cantando esta canción, con el corazón en la mano, rogando por una segunda oportunidad. Otra opción podría ser Olmaz San Olmaz de Tarkan. Esta canción es un clásico del pop turco, llena de pasión y romanticismo. La letra describe un amor incondicional, alguien que es indispensable en la vida del cantante. Podríamos imaginar a Hande y Kerem sintiendo esto el uno por el otro, una dependencia emocional y una admiración mutua que los hacía sentir completos cuando estaban juntos. La energía de esta canción es contagiosa, y creo que encaja con la alegría y la vitalidad que ambos transmitían como pareja. Era como si el mundo se volviera más brillante cuando estaban juntos. Pero, ¿qué pasa si miramos fuera de Turquía? ¿Hay alguna canción internacional que capture mejor su historia? Aquí las opciones se multiplican, pero debemos elegir con cuidado. Una canción que me viene a la mente es Perfect de Ed Sheeran. Esta canción habla de un amor sencillo, puro y verdadero. Es una canción sobre encontrar a tu alma gemela y construir una vida juntos. La letra es conmovedora y la melodía es preciosa. Aunque su relación no duró para siempre, creo que en algún momento Hande y Kerem sintieron que habían encontrado a su perfecto, el uno en el otro.
La canción evoca la idea de un amor predestinado, un encuentro fortuito que cambia la vida para siempre. Otra posibilidad, quizás un poco más melancólica, podría ser Someone You Love de Luis Capaldi. Esta canción habla sobre el dolor de la pérdida y el arrepentimiento de no haber valorado lo suficiente a alguien mientras lo tenías. Es una canción que transmite una profunda tristeza, pero también una honestidad brutal. Aunque no sabemos los detalles de su ruptura, es posible que ambos hayan sentido algo similar a lo que expresa esta canción, el dolor de perder a alguien a quien amaron profundamente. Quizás al escuchar esta canción, uno de ellos se pregunte qué podría haber hecho diferente para evitar la separación. Ahora, pensemos un poco más allá de las letras. ¿Qué tal considerar la atmósfera de las canciones? ¿Qué tipo de vibra transmiten? En este sentido, una canción como A Thousand Years de Christina Perri podría ser una opción interesante. Esta canción, popularizada por la saga Crepúsculo, habla de un amor eterno, un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Aunque su relación no duró 1000 años, la intensidad de su conexión y el impacto que tuvieron en sus fans sí parecen trascender lo ordinario. La melodía es etérea y romántica, creando una atmósfera de ensueño que podría encajar con la imagen idealizada que muchos tenían de Andy y Kerem. Era como si su amor fuera sacado de un cuento de hadas. También podríamos considerar una canción como Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Esta canción habla del amor que envejece con gracia, un amor que se fortalece con el tiempo. Aunque su relación no tuvo la oportunidad de llegar a ese punto, la canción transmite una sensación de calidez y familiaridad que creo que muchos asociaban con Andy y Kerem. Parecían ser tan cómodos y felices juntos, como si se conocieran de toda la vida. La canción evoca la idea de un amor que se construye día a día, con pequeños gestos y detalles que hacen la diferencia. Pero volviendo a Turquía, me gustaría mencionar Hayat Tesbiyap de Ferman Toprak. Aunque quizás no sea la primera canción que se te viene a la mente cuando piensas en romance, la letra habla de una vida vivida intensamente, con pasión y sin arrepentimientos. Y creo que Andy y Kerem vivieron su relación de esa manera, sin importar las críticas o las expectativas de los demás. Se permitieron amar y ser amados, y eso es algo que admiro profundamente. La canción es un himno a la autenticidad y a la libertad de vivir la vida a tu manera. Es importante recordar que la música no solo se trata de las letras, sino también de las emociones que evoca. Una melodía puede transportarnos a un momento específico en el tiempo, revivir recuerdos olvidados y despertar sentimientos profundos. Por eso, al elegir la canción que mejor representa el amor de Andy y Kerem, debemos considerar no solo lo que dicen las letras, sino también la forma en que la música nos hace sentir. Ahora sé que muchos de ustedes tendrán sus propias ideas sobre qué canción podría representar mejor el amor de Andy y Kerem. Y eso es lo que hace que este tema sea tan interesante. La música es subjetiva y cada uno de nosotros la experimenta de manera diferente. Por eso los invito a que compartan sus sugerencias en los comentarios. ¿Qué canción les viene a la mente cuando piensan en Andy y Kerem? ¿Por qué? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a entender mejor lo que les gusta y lo que quieren ver en el canal. Hemos explorado varias opciones, desde canciones turcas melancólicas hasta baladas pop internacionales. Hemos considerado las letras, la atmósfera y el impacto emocional de cada canción. Pero al final, la canción perfecta es aquella que resuena con cada uno de nosotros a nivel personal. Aquella que nos hace sentir algo especial cuando la escuchamos. Aquella que nos recuerda a Andy y Kerem y al amor que compartieron. En resumen, hemos explorado la posible canción que encapsula el amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, considerando varias opciones tanto turcas como internacionales. Hemos analizado las letras, la atmósfera y el impacto emocional de cada canción, pero al final, la elección es subjetiva y personal. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es encontrar la canción que mejor represente lo que significa el amor de Andy y Kerem para cada uno de nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje musical y emocional. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté creándolo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y los entretenga. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de dejar sus comentarios. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo.
¿Qué canción creen ustedes que representa mejor el amor de Ande y Kerem? ¿Por qué? Compartan sus ideas y opiniones. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. No tengan miedo de expresar sus sentimientos y de compartir sus experiencias. Todos somos bienvenidos aquí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por todo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra la manera de manifestarse, ya sea en la pantalla, en la vida real o en una canción.